El sol de Veracruz caía implacable sobre el patio de la casa de los Hernández. Eran las 4 de la tarde del sábado 15 de agosto de 2014 y el termómetro marcaba 38 grados a la sombra. Pero nada podía detener la celebración del 7º cumpleaños de Emilio. «Órale, mijo, no corras tanto que te vas a caer», gritaba doña Carmen desde la cocina, asomando la cabeza entre las cortinas de encaje que colgaban de la ventana. Sus manos, manchadas de masa de tamal, se secaban en el delantal floreado que había heredado de su madre. El patio trasero de la casa estaba transformado. Globos rojos, azules y amarillos se mecían perezosamente colgados de una cuerda que iba del mango hasta la barda de cemento que separaba la propiedad de la casa vecina. Una mesa de plástico blanco, ya amarillenta por el sol, estaba cubierta con un mantel de papel decorado con superhéroes. Sobre ella, platos desechables llenos de chicharrones, cacahuates garapiñados, palomitas dulces y una torre tambaleante de vasos rojos esperaban a los invitados. La música salía distorsionada de una grabadora plateada que había visto mejores días. Ping Pong es un muñeco. Sonaba una y otra vez, mezclándose con las voces de los niños y el murmullo constante de los adultos. Mateo Vázquez se encontraba parado junto a la mesa de dulces, con su playera azul marino que decía «Tiburones» en letras doradas ya descoloridas. Sus ojos cafés observaban todo con la curiosidad típica de un niño de 7 años. Su cabello castaño, cortado en casa por su mamá con unas tijeras sin filo, se pegaba a su frente por el sudor. «Mateo, ven acá, mijo», le gritó su tía Esperanza desde el otro lado del patio, donde se había refugiado bajo la sombra del tejabán. «¿Ya saludaste a tu primo?» Mateo negó con la cabeza y corrió hacia donde estaba Emilio, quien se encontraba rodeado de otros niños del barrio. Su primo llevaba una corona de cartón dorada que le quedaba grande y se le resbalaba constantemente sobre los ojos. «¡Primo!», gritó Emilio al verlo acercarse. «¿Ya viste la piñata que me trajeron?». Mateo levantó la vista hacia el centro del patio, donde colgaba una piñata en forma de estrella, cubierta de papel crepé multicolor que brillaba bajo el sol veracruzano. Los flecos se movían suavemente con la brisa que apenas se alcanzaba a sentir. «Está padrísima», respondió Mateo, con los ojos iluminados. «¿Cuándo la vas a romper?» «Ahorita, después de que lleguen los demás», contestó Emilio ajustándose la corona. «Mi papá dice que esperemos a que estén todos». Los adultos se habían distribuido por el patio en pequeños grupos. Los hombres, con camisas desabrochadas y sombreros de palma, bebían cervezas Corona heladas y hablaban de fútbol y trabajo. Las mujeres, la mayoría con vestidos de colores brillantes y sandalias cómodas, se abanicaban con pedazos de cartón mientras intercambiaban chismes del barrio y vigilaban a los niños con un ojo. «¿Supiste lo de la comadre Lupe?», susurraba la tía Rosa a doña Carmen, mientras se arreglaba el cabello que tenía recogido en un chongo despeinado por el calor. «¿Qué pasó ahora?», preguntó Carmen interesada, mientras servía más agua de Jamaica en un vitrolero de vidrio empañado. «Dicen que su marido anda con otra por el centro», murmuró Rosa, bajando la voz y mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie más las escuchara. En otro rincón del patio, don Aurelio, el papá de Emilio, discutía con su compadre Raúl sobre el último partido de los Tiburones Rojos. «Te digo que el portero no sirvió para nada», decía Aurelio, gesticulando con la cerveza en la mano. «Si hubiera estado González, otro gallo cantaría». «¿Qué va, compadre?», respondía Raúl, secándose el sudor de la frente con una servilleta de papel. «El problema no fue el portero, fue la defensa. No supieron marcar. Los niños corrían de un lado a otro, jugando a las escondidas entre las sillas de plástico y las macetas con plantas que doña Carmen cuidaba religiosamente. El piso de cemento del patio irradiaba calor, y algunos de los más pequeños ya tenían las mejillas rojas por el ejercicio y el sol. «¡Mamá, tengo sed!», gritó una niña de unos 5 años, alando el vestido de su madre. «Ven acá, mija, te sirvo agua», respondió la mujer, dirigiéndose hacia la mesa donde estaban las bebidas. Mateo se había alejado del grupo de niños y ahora exploraba los rincones del patio. Su naturaleza curiosa lo llevaba siempre a descubrir cosas que otros pasaban por alto. Se acercó a una pila de cajas de cartón que estaban apiladas contra la pared, cerca de donde guardaban los tubos de gas. «¿Qué hay ahí adentro?», se preguntó en voz baja,
tratando de asomarse por una abertura entre las cajas. En ese momento, don Aurelio se paró en el centro del patio y gritó para llamar la atención de todos. «Órale, familia, ya es hora de romper la piñata». Los niños corrieron emocionados hacia donde él estaba parado. Las mamás empezaron a organizar la fila por edades, mientras los papás se acercaban con las cervezas en la mano para disfrutar del espectáculo. «Primero los más chiquitos», anunció doña Carmen tomando a una niña de 4 años de la mano. «Ándale, mija, tú primero». Le vendaron los ojos con un paliacate rojo que olía a detergente y le pusieron un palo de escoba en las manos. La niña empezó a dar vueltas mareándose, mientras todos gritaban direcciones. «Para allá. No, para acá, dale más fuerte». Uno por uno los niños fueron turnándose. Algunos apenas rozaban la piñata, otros le daban golpes débiles que solo hacían que se meciera de un lado a otro. La emoción iba creciendo con cada turno. Mateo esperaba pacientemente su turno, parado cerca de la mesa de dulces. Observaba a cada niño intentar romper la piñata, calculando mentalmente dónde debía golpear para que se abriera. «Órale, Emilio, es tu turno», gritó don Aurelio. El niño del cumpleaños se acercó sonriente. Le vendaron los ojos y le dieron 3 vueltas. El palo se veía enorme en sus pequeñas manos. «Dale, mijo, pégale duro», gritaban todos. Emilio levantó el palo y dio un golpe fuerte. La piñata se movió violentamente, pero no se rompió. «Otra vez, corearon los niños. El segundo golpe fue más certero. Se escuchó un crack y algunos dulces empezaron a caer. «Casi, casi», gritó doña Carmen, aplaudiendo. En el tercer intento, la piñata se abrió completamente. Dulces de todos los colores y tamaños se derramaron por el piso de cemento como una lluvia multicolor. Paletas, chicles, chocolates, caramelos duros y chiclosos rebotaron y rodaron por todas partes. Los niños se lanzaron al suelo como pequeños buitres, gateando y peleando por los dulces. Gritos de emoción, risas y algún que otro llanto por un dulce arrebatado llenaron el aire. «Cuidado, no se vayan a lastimar», gritaba la tía Rosa, tratando de poner orden en el caos. Los adultos se reían de la escena, algunos grabando con cámaras viejas o tomando fotos con celulares de baja resolución. «Miren nada más cómo se pelean», decía don Aurelio muerto de risa. En medio de toda la conmoción, nadie se dio cuenta de que Mateo ya no estaba entre los niños que recogían dulces. La batalla por los dulces duró varios minutos. Cuando finalmente el suelo quedó limpio y los niños empezaron a comparar sus tesoros, doña Carmen se dirigió hacia la cocina para empezar a servir el pastel. «A ver, niños, vengan a lavarse las manos para el pastel», gritó desde la ventana. Los niños corrieron hacia el lavadero que estaba en un rincón del patio, formando una fila desordenada. Fue la tía Esperanza quien se dio cuenta primero. «Oye, Carmen», le gritó a su hermana, «¿dónde está Mateo?» Doña Carmen asomó la cabeza por la ventana de la cocina, con las manos llenas de harina. «¿Cómo que dónde está? Debe estar con los otros niños». «No, ya los revisé, no está». Un silencio extraño se apoderó del patio. Los adultos empezaron a mirar hacia todos lados, y las madres comenzaron a hacer un conteo mental de sus hijos. «Mateo», gritó don Aurelio. «Mateo». No hubo respuesta. «A lo mejor se metió a la casa», sugirió la tía Rosa, ya con un tono de preocupación en la voz. Esperanza corrió hacia la casa, revisando todos los cuartos. Cocina, sala, recámaras, baño. Nada. «No está adentro», gritó desde la puerta principal. Ahora todos los adultos se habían unido a la búsqueda. Revisaron debajo de la mesa, detrás de las macetas, en el pequeño cuarto de servicio, incluso dentro de los botes de basura. «Mateo, mijo, sal de donde estés», gritaba Esperanza, con la voz quebrada. Los minutos pasaban y la desesperación crecía. Alguien sugirió revisar las casas vecinas. Don Aurelio saltó la barda de cemento para preguntar si habían visto al niño. «No, aquí no ha venido nadie», respondió el vecino de al lado, un hombre mayor que estaba regando sus plantas. La búsqueda se extendió a toda la cuadra. Los invitados de la fiesta se dispersaron, tocando puertas, preguntando a cualquiera que encontraran en la calle. «¿Han visto a un niño de 7 años, cabello castaño, playera azul?», preguntaban una y otra vez. Nadie había visto nada. A las 7 de la noche, cuando el sol empezaba a ocultarse y el cielo se teñía de naranja,
Alguien llamó a la policía. La primera patrulla llegó a las 7:30. Dos policías municipales, uno joven y otro mayor, se bajaron del auto blanco y azul con el escudo de Veracruz en las puertas. «Buenas noches. Venimos por el reporte de un menor desaparecido», dijo el policía mayor. Un hombre de unos 40 años con bigote canoso. Esperanza se acercó corriendo, con los ojos rojos de tanto llorar. «Sí, es mi sobrino. Mateo Vázquez. Tiene 7 años. Desapareció en la fiesta de cumpleaños». El policía sacó una libreta pequeña y empezó a hacer preguntas. ¿A qué hora lo vieron por última vez? ¿Qué ropa llevaba? ¿Había algún problema familiar? ¿El niño era de huir de casa? Las preguntas se sentían como puñaladas para Esperanza. «No, oficial. Mateo es un niño muy obediente. Nunca se alejaría así nada más». El policía joven empezó a revisar el patio con una linterna, aunque aún había algo de luz natural. Revisó los mismos lugares que ya habían revisado los familiares, pero con más minuciosidad. «¿Tienen cámaras de seguridad?», preguntó el policía mayor. «No, oficial. Aquí en el barrio no hay de esas cosas», respondió don Aurelio. «¿Alguno de ustedes grabó la fiesta?». Don Aurelio recordó entonces la videocámara que había pedido prestada a su primo para grabar el cumpleaños de Emilio. «Sí, tengo todo grabado en una cinta VHS», dijo dirigiéndose hacia la casa. Regresó con la cámara y la cinta. Los policías explicaron que necesitarían llevársela para revisar las imágenes en la estación. «¿Eso nos va a ayudar a encontrar a Mateo?», preguntó Esperanza, aferrándose a cualquier esperanza. «Todo ayuda, señora. Vamos a hacer todo lo posible». Pero en sus caras ya se veía esa expresión que conocían bien los policías veteranos, esa mezcla de preocupación y desesperanza que aparecía cuando un niño llevaba más de 4 horas desaparecido sin rastro. La búsqueda continuó durante toda la noche. Se sumaron más policías, bomberos voluntarios y decenas de vecinos del barrio. Con linternas y celulares, iluminaron cada rincón de las calles cercanas, revisaron coladeras, pozos, terrenos baldíos. En la madrugada, cuando ya no quedaba ningún lugar por revisar en un radio de 2 kilómetros, la búsqueda se suspendió temporalmente. Esperanza se quedó despierta toda la noche, sentada en el mismo lugar del patio donde había visto a Mateo por última vez, como si el niño fuera a materializarse de la nada. La fiesta había terminado convertida en la peor pesadilla que una familia podía vivir, y Mateo seguía sin aparecer. El detective Miguel Santamaría se masajeaba las sienes mientras observaba por enésima vez las imágenes borrosas en el monitor de tubo de la comandancia. La cinta VHS de la fiesta de cumpleaños crepitaba y distorsionaba cada vez que llegaba al momento crucial. «Dame vuelta para atrás otra vez», le pidió a su compañero, el agente Morales, quien manipulaba los controles de la videograbadora con paciencia infinita. En la pantalla se veía el patio de los Hernández, lleno de niños gritando y adultos riéndose. La calidad de imagen era mala, típica de las cámaras caseras de los años 2000. Los colores se veían saturados y la imagen saltaba ocasionalmente. «Ahí está», murmuró Santamaría, señalando una pequeña figura en playera azul que aparecía brevemente en la esquina izquierda de la pantalla. «Ese es Mateo cerca de la mesa de dulces». La cámara se movía erráticamente, enfocando principalmente a Emilio mientras rompía la piñata. De vez en cuando captaba fragmentos de otros niños, adultos conversando, manos que se extendían hacia los dulces que caían. «Fíjate en el minutaje», le dijo Santamaría a Morales. 4:17 p.m. según la hora que grabó la cámara. Ahí está Mateo claramente visible. La imagen avanzó mostrando el caos de los niños recolectando dulces. La cámara temblaba. El audio se distorsionaba con gritos y risas. 4:18, 4:19, murmuró Morales, leyendo el contador digital en la esquina de la pantalla. Y entonces pasó. A las 4:20 p.m., justo cuando la cámara se movía para enfocar a los adultos que se reían de la escena, la imagen se cortó abruptamente. Líneas horizontales llenaron la pantalla, seguidas de estática. «¿Ahí se acaba?», preguntó Santamaría, aunque ya conocía la respuesta. «Sí, jefe. Don Aurelio dice que se le terminó la cinta justo en ese momento». Santamaría se recargó en su silla, que crujió bajo su peso. Llevaba 23 años en la policía municipal y había visto de todo.
pero las desapariciones de menores siempre lo afectaban más de lo que quería admitir. ¿Qué dice el informe del patio? Morales consultó un expediente amarillo lleno de hojas manuscritas. Rastreamos cada centímetro cuadrado. Tomamos fotografías desde todos los ángulos. El equipo de criminalística no encontró signos de forcejeo, sangre o evidencia de que alguien hubiera saltado la barda con un niño. ¿Y los interrogatorios? Hablamos con todos los invitados. Familia, vecinos, amigos. Nadie vio nada extraño. Nadie notó que el niño se hubiera ido hasta que se dieron cuenta de que no estaba con los otros niños recogiendo dulces. Santamaría se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina, desde donde se veía el puerto de Veracruz. Los barcos pesqueros regresaban de su jornada matutina y las gaviotas volaban en círculos sobre el agua. ¿Verificaste los antecedentes de todos los adultos presentes? Sí, jefe. Limpios todos. Bueno, don Raúl tiene una multa pendiente por alcoholímetro de hace 2 años. Pero nada más. El detective regresó a su escritorio y abrió otro folder, lleno de fotografías de la escena. El patio desde diferentes ángulos, close-ups de la mesa de dulces, la piñata rota en el suelo, las cajas de cartón donde Mateo había estado curioseando. ¿Revisaron el contenido de estas cajas? Sí, puros adornos navideños viejos y unos juguetes rotos que iban a tirar. Una secretaria tocó la puerta y entró sin esperar respuesta. Detective, aquí está la señora Esperanza Vázquez. Dice que tiene información nueva. Santamaría suspiró. En los últimos 3 días, familiares desesperados habían venido con pistas que resultaban ser productos de la ansiedad y la imaginación. Sombras en ventanas, ruidos extraños, sueños que parecían reales. ¿Qué pase? Esperanza entró a la oficina. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello mal peinado. Llevaba la misma blusa que había usado en la fiesta, como si cambiarse de ropa fuera a traicionar la memoria de ese día. «Detective, necesito decirle algo importante», comenzó con voz temblorosa. «Dígame, señora. He estado pensando en todo lo que pasó ese día y recordé algo. Hubo un hombre que no conocíamos en la fiesta». Santamaría se enderezó en su silla. «¿Un hombre? ¿Puede describirlo?» Era alto, como de unos 40 años. Tenía bigote y llevaba una gorra azul marino. Llegó como a las 3 de la tarde. Dijo que era amigo de mi cuñado Aurelio. ¿Habló con Aurelio? Eso es lo raro. Cuando le pregunté a Aurelio por él después de que se fue, mi cuñado dijo que no sabía de quién le hablaba. Morales tomaba notas rápidamente, mientras Santamaría procesaba la información. ¿A qué hora se fue este hombre? No estoy segura con todo el movimiento de la fiesta, pero creo que fue poco antes de que rompiéramos la piñata. ¿Lo vio interactuar con alguno de los niños? Esperanza se llevó las manos a la cara, tratando de concentrarse en los recuerdos fragmentados de ese día. No sé, había tanta gente, tantos niños corriendo, pero ahora que lo pienso, sí lo vi cerca de donde estaban los niños esperando su turno para la piñata. Santamaría intercambió una mirada significativa con Morales. «Señora Esperanza, necesito que venga conmigo a la comandancia mañana temprano. Vamos a revisar el video otra vez, y quiero que me diga si puede identificar a este hombre en alguna de las imágenes». Al día siguiente, casa de los Hernández. Don Aurelio se encontraba en su taller improvisado en el garaje, pretendiendo reparar una bicicleta vieja, cuando en realidad solo necesitaba estar solo con sus pensamientos. El ruido constante de reporteros tocando su puerta y las miradas de los vecinos se habían vuelto insoportables. Su esposa Carmen entraba y salía de la cocina como un fantasma, preparando comida que nadie comía. El cumpleaños de Emilio se había convertido en una fecha maldita que ninguno de los dos mencionaba. «Papá», apareció Emilio en la entrada del garaje. El niño se veía confundido y asustado. Ya no llevaba la corona de cartón dorada. ¿Por qué ya no puede venir Mateo a jugar? Aurelio dejó la llave inglesa sobre el banco de trabajo y se agachó hasta quedar a la altura de su hijo. «Mijo, Mateo está perdido, pero la policía lo va a encontrar. ¿Es mi culpa porque fue en mi fiesta?» «No, Emilio, no es culpa de nadie. A veces pasan cosas malas que no podemos controlar». Pero mientras decía estas palabras, Aurelio no podía quitarse de la cabeza la pregunta que lo atormentaba. ¿Había sido realmente un accidente? ¿O alguien había planeado todo esto? Comandancia Municipal, Sala de Interrogatorios.
Esperanza estaba sentada frente al monitor, revisando frame por frame las imágenes de la fiesta. Santamaría y Morales la observaban atentamente, buscando cualquier reacción que pudiera darles una pista. «Pare ahí», dijo Esperanza de repente, señalando la pantalla. En la imagen borrosa se veía un grupo de adultos conversando en el fondo del patio. Entre ellos, parcialmente oculto por otros invitados, se distinguía la figura de un hombre con gorra. «¿Es él?», preguntó Santamaría. «Creo que sí. La gorra azul es la misma». Morales ajustó los controles para mejorar la calidad de imagen, pero la resolución era demasiado mala para distinguir detalles faciales. «¿Puede ver si está interactuando con algún niño?». Siguieron revisando. El hombre aparecía en varias tomas, siempre en el fondo, siempre parcialmente oculto. En una secuencia de pocos segundos, se veía caminando en dirección a donde estaban los niños formados para la piñata. «Ahí», susurró Esperanza, «se está acercando a los niños». Pero en ese momento, la cámara se movía para enfocar a Emilio rompiendo la piñata, perdiendo de vista al hombre misterioso. «Detective», dijo Esperanza, volteándose hacia Santamaría. «Hay algo más que no le dije». «¿Qué cosa?». «Después de que se dieron cuenta de que Mateo había desaparecido, yo salí a la calle a buscarlo. Vi un carro azul oscuro estacionado en la esquina con alguien adentro. Cuando me acerqué para preguntar si habían visto algo, el carro arrancó y se fue muy rápido. ¿Alcanzó a ver las placas? No, pero era un carro viejo, un Tsuru azul marino de esos modelos de los 90. Santamaría sintió una punzada de esperanza. Era la primera pista concreta que tenían. «Morales, necesito que pongas un boletín para todos los Tsuru azul marino registrados en Veracruz y municipios cercanos. Vamos a revisar cada uno». Una semana después, barrio de los Hernández. La búsqueda había perdido intensidad. Los reporteros ya no acampaban frente a la casa. Los voluntarios habían regresado a sus vidas, y los policías solo aparecían para hacer preguntas de rutina que no llevaban a ningún lado. Esperanza caminaba por las calles del barrio todas las tardes, mostrando una fotografía escolar de Mateo a cualquiera que se cruzara en su camino. Su hermana Carmen la acompañaba a veces, pero en silencio, como si las palabras se hubieran agotado entre ellas. «¿No ha visto a este niño?», preguntaba Esperanza a una señora que barrí. «No, hija. Ojalá aparezca pronto», respondía la mujer, con la misma expresión de compasión que ya Esperanza conocía de memoria. En la comandancia, el detective Santamaría seguía trabajando el caso, pero cada día se sentía más como buscar una aguja en un pajar. Habían revisado 347 Tsuru azules. Habían interrogado a decenas de hombres que coincidían con la descripción del desconocido de la fiesta. Habían seguido pistas falsas que los llevaron a callejones sin salida en todo el estado de Veracruz. «Jefe», le dijo Morales una tarde, entrando a su oficina con una expresión de cansancio, «terminamos de revisar los videos de las cámaras de seguridad de todas las gasolineras en un radio de 50 kilómetros. Y nada. Ningún Tsuru azul con niño a bordo ese día». Santamaría cerró el expediente que estaba revisando y se frotó los ojos. El caso se estaba enfriando y él lo sabía. 2 meses después, el caso de Mateo Vázquez había pasado de ser noticia de primera plana a una mención ocasional en los programas de desaparecidos. Los policías tenían otros casos que atender, otras emergencias que resolver. Esperanza había adelgazado considerablemente. Se había tomado una licencia indefinida de su trabajo en la tienda de abarrotes y dedicaba todo su tiempo a buscar a su sobrino. Había contactado a videntes, había pegado volantes en toda la ciudad, había viajado a otros estados siguiendo reportes de niños no identificados. La familia se había fracturado. Aurelio culpaba a Carmen por no haber vigilado mejor a los niños. Carmen culpaba a Aurelio por haber invitado a tanta gente que no conocían bien. Esperanza culpaba a todos por haber dejado que la fiesta continuara cuando debían haber estado más atentos. «Ya son 2 meses», le dijo Carmen a su hermana una tarde, mientras tomaban café en la cocina de la casa donde había desaparecido Mateo. «La policía dice que si no aparece pronto...». «No», la interrumpió Esperanza, «no voy a dejar de buscarlo. Mateo está vivo en algún lugar y voy a encontrarlo». Pero en el fondo de su corazón,
Comenzaba a infiltrarse esa terrible certeza que los familiares de desaparecidos conocen bien, la posibilidad de que nunca encontrarían respuestas. Comandancia Municipal, Archivo de Casos Fríos. 6 meses después de la desaparición, el expediente de Mateo Vázquez fue trasladado al Archivo de Casos Fríos. Una carpeta manila entre cientos de otras, guardando secretos que quizás nunca verían la luz. El detective Santamaría se retiró 2 años después, llevándose consigo la frustración de no haber podido resolver el caso que más lo había marcado en su carrera. La videocinta de la fiesta de cumpleaños quedó guardada en una caja de evidencias, junto con las fotografías del patio, los testimonios de los invitados y la descripción del hombre misterioso que nunca fue identificado. El tiempo siguió su curso, las heridas se volvieron cicatrices, el dolor se transformó en una tristeza silenciosa que acompañaba a la familia en cada celebración, en cada cumpleaños, en cada momento que debería haber incluido a Mateo. Pero algunas veces, en las noches más oscuras, Esperanza despertaba con la sensación de que su sobrino todavía estaba cerca, esperando ser encontrado. No sabía que tendría que esperar 10 años para descubrir que esa sensación no había sido solo producto de su imaginación. El mismo patio, las mismas paredes de cemento, pero ahora con 10 años más de vida marcados en cada grieta. Las macetas de doña Carmen seguían en su lugar, aunque las plantas eran diferentes. El mango había crecido tanto que sus ramas ahora tocaban el techo del tejabán, proporcionando más sombra de la que había hace una década. Era extraño cómo los lugares pueden guardar tanto silencio. Esperanza Vázquez, ahora de 51 años, se encontraba parada exactamente en el mismo lugar donde había visto a Mateo por última vez. Su cabello, antes negro azabache, mostraba mechones plateados que había dejado de ocultar con tinte hace 3 años. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado, no solo por la edad, sino por 10 años de buscar respuestas que nunca llegaron. «No sé por qué insistes en venir cada año», le dijo Carmen desde la puerta de la cocina. Su hermana había envejecido más notoriamente. El peso de la culpa tenía una forma particular de marcar los rostros. «Porque él está aquí», respondió Esperanza sin voltear. «En algún lugar de este lugar está la respuesta». La reunión familiar de este año era más pequeña que la de hace una década. Algunos familiares habían muerto, otros se habían mudado lejos, y unos pocos simplemente no podían soportar volver a pisar ese patio donde todo cambió. Emilio, ahora de 17 años, se había convertido en un joven callado y serio. El trauma de haber perdido a su primo en su propia fiesta de cumpleaños lo había marcado de maneras que apenas comenzaba a entender. Estaba sentado en una silla de plástico, observando a su tía Esperanza con una mezcla de compasión y preocupación. «Tía», se acercó a ella con pasos cuidadosos, «¿quieres que te ayude con algo?» Esperanza volteó hacia él, y por un momento vio al niño de 7 años que había sido, con su corona de cartón dorada. Ahora medía más que ella, y tenía la sombra de un bigote en el labio superior. «Gracias, mijo, solo estoy recordando». Don Aurelio había envejecido mejor que su esposa, aunque las canas habían tomado completamente su cabello. Se había vuelto más silencioso con los años, como si las palabras hubieran perdido su propósito después de lo que pasó. Trabajaba más horas en el taller mecánico, regresaba más tarde a casa, cualquier cosa para evitar estar demasiado tiempo en ese patio cargado de memoria. «¿Ya llegó Raúl?», preguntó Carmen, asomándose por la ventana. «Ahí viene», respondió Aurelio, señalando hacia la calle. El compadre Raúl había desarrollado diabetes en los últimos años y caminaba más lento, con un bastón que no quería usar pero que necesitaba. Su esposa Rosa lo acompañaba, tomándolo del brazo con la paciencia que dan los matrimonios largos. «¿Qué tal, compadre?», saludó Raúl a Aurelio, con el mismo ritual de siempre. Pero ya no hablaban de fútbol. Las conversaciones triviales se habían vuelto imposibles después de lo que pasó. La reunión de este año había sido idea de Carmen. «Tenemos que intentar seguir adelante», había dicho por teléfono a sus hermanas. Mateo no hubiera querido que siguiéramos así para siempre. Pero la verdad era que nadie sabía qué hubiera querido Mateo. El niño de 7 años se había congelado en el tiempo, eternamente corriendo por un patio lleno de globos y dulces. «¿Alguien quiere agua de Jamaica?», preguntó Carmen,
tratando de llenar el silencio incómodo que siempre se instalaba cuando la familia se reunía. Esperanza negó con la cabeza y caminó hacia la parte trasera del patio, donde estaban las cajas de cartón que había visto revisar a los policías hace 10 años. Ahora había más cajas, más cosas acumuladas con el paso del tiempo. «Oye, Carmen», le gritó a su hermana, «¿qué hay en todas estas cajas?» «Puras cosas viejas que no tengo corazón de tirar», respondió Carmen desde la cocina. «Juguetes de Emilio, adornos navideños, ropa que ya no usamos». Esperanza empezó a mover algunas cajas, como si buscar entre objetos viejos pudiera darle alguna respuesta que la investigación policial no había encontrado. «Ten cuidado, tía», le dijo Emilio acercándose. «Algunas de esas cajas están pesadas. ¿Desde cuándo están aquí?» «Desde siempre, creo. Mi mamá nunca tira nada». Era entonces cuando Carmen apareció en el patio, secándose las manos en el delantal. «Esperanza, deja esas cajas. No hay nada importante ahí». «¿Cómo lo sabes si no las has revisado?» «Sí las he revisado. El año pasado, cuando limpiamos el altillo, bajamos un montón de cosas». Esperanza se quedó inmóvil. «¿El altillo? ¿Cuál altillo?» Carmen señaló hacia arriba, donde se podía ver una pequeña abertura en el techo del tejabán, casi oculta por las ramas del mango. «Ese altillo. Aurelio guardó ahí muchas cosas cuando remodelamos el cuarto de Emilio». Esperanza miró hacia arriba con intensidad. En 10 años de venir a esa casa, nunca había notado esa abertura. «¿Nunca revisaron ahí arriba cuando desapareció Mateo?» Carmen frunció el ceño, tratando de recordar. «No sé, creo que no. En ese entonces no teníamos escalera para subir». El silencio que siguió fue diferente, más denso, cargado de una posibilidad que nadie se atrevía a verbalizar. «Aurelio», gritó Carmen hacia el garaje, «¿tienes la escalera?» Don Aurelio apareció con expresión confundida. «¿Para qué quieres la escalera?» «Esperanza quiere revisar el altillo». Aurelio intercambió una mirada con su esposa. En todos estos años habían evitado cuidadosamente revisar cualquier lugar que pudiera contener evidencia. «¿Estás segura, cuñada?» Esperanza ya estaba arrastrando una escalera de metal que había encontrado recargada contra la pared. «Ayúdame, Aurelio». Entre los dos posicionaron la escalera bajo la abertura del altillo. Esperanza empezó a subir, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Ten cuidado», murmuró Carmen desde abajo. La cabeza de Esperanza desapareció en la oscuridad del altillo. El espacio era más grande de lo que había imaginado, pero estaba lleno de cajas, muebles viejos cubiertos con sábanas y el olor a humedad de años. «¿Hay algo ahí?», preguntó Emilio. «Dame una linterna», respondió la voz amortiguada de Esperanza desde arriba. Aurelio corrió al garaje y regresó con una lámpara de mano. Se la pasó a Esperanza, quien la encendió y comenzó a iluminar los rincones del altillo. Cajas de zapatos llenas de fotografías viejas, una cuna desarmada que había sido de Emilio, cortinas que habían quitado cuando remodelaron, adornos navideños cubiertos de polvo, y ahí, colgando de una viga de madera en el rincón más alejado, algo que hizo que Esperanza se quedara sin aliento. Una piñata, pero no cualquier piñata. Esta era diferente a la que habían roto en la fiesta de cumpleaños. Era más grande, de forma cilíndrica, cubierta de papel crepé multicolor que se había descolorido con el tiempo. Colgaba de una cuerda que parecía haber estado ahí mucho tiempo. «¿Qué encontraste?», gritó Carmen desde abajo. Esperanza no respondió inmediatamente. Se acercó a la piñata con la linterna temblando en su mano. El papel crepé estaba despegándose en algunas partes, revelando el cartón de debajo. Cuando agitó suavemente la piñata para ver si tenía algo adentro, escuchó un sonido que definitivamente no eran dulces. Un sonido metálico, como de objetos pequeños golpeando contra el cartón. «Esperanza», gritó Aurelio desde abajo. «¿Estás bien?» Hay una piñata aquí arriba», respondió con voz temblorosa. «¿Una piñata? ¿De cuándo?» Esperanza siguió examinando el objeto con la linterna. En la base de la piñata, apenas visible bajo el papel crepé descolorido, había algo escrito con marcador negro. Letras que se habían corrido un poco con la humedad, pero que aún se podían leer. Su corazón se detuvo. Con letras de niño, escritas con la caligrafía torpe de un menor de edad, decía: «Para Mateo, bajen la piñata», gritó hacia abajo, con una urgencia en la voz que asustó a todos. «Bajen la piñata ahora». «¿Qué pasa?»,
preguntó Carmen, con el terror creciendo en su voz. «Solo bájenla». Aurelio subió rápidamente por la escalera. Cuando vio la expresión en el rostro de Esperanza y la piñata que tenía en las manos, entendió que habían encontrado algo que cambiaría todo. Entre los dos, bajaron la piñata con cuidado. Una vez en el patio, todos se reunieron alrededor del objeto como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. La piñata se veía inocente bajo la luz del sol veracruzano, solo papel crepé multicolor y cartón, pero el peso no era normal. Era demasiado pesado para ser dulces. «¿Qué dice ahí?», preguntó Emilio, señalando las letras borrosas en la base. Esperanza volteó la piñata para que todos pudieran ver. «Para Mateo», leyó Rosa en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ni siquiera se escuchaban los pájaros que normalmente llenaban el patio con su canto. Carmen se llevó las manos a la boca. «Esa piñata no estaba ahí cuando desapareció Mateo. Yo hubiera subido a revisarla». «¿Estás segura?», preguntó Aurelio. «Completamente segura. Alguien la puso ahí después». Esperanza sostenía la piñata como si fuera algo sagrado y terrible al mismo tiempo. «Tenemos que abrirla», susurró. «¿Estás segura?», preguntó Emilio. «Tal vez deberíamos llamar a la policía». «No», respondió Esperanza con determinación. 10 años esperando respuestas. «Voy a abrirla ahora». Carmen corrió hacia la cocina y regresó con un cuchillo serrucho. Con manos temblorosas, Esperanza comenzó a cortar el papel crepé. El papel se desgarraba fácilmente, revelando el cartón de debajo. Podían escuchar claramente que algo se movía en el interior. «Ten cuidado», murmuró Aurelio. Esperanza hizo un corte horizontal en el cartón. Inmediatamente, algo metálico se derramó por la abertura. Monedas. Pero no eran monedas comunes. Eran pesos mexicanos de diferentes épocas, algunos muy viejos, otros más recientes. Pero lo que los hizo gritar no fueron las monedas. Entre las monedas había otros objetos. Un reloj de pulsera pequeño, del tipo que usaría un niño. Una pulsera de plástico azul. Un diente de leche envuelto en papel de China. Y al fondo de la piñata, envuelto en una bolsa de plástico transparente, un pedazo de tela azul marino con letras doradas descoloridas. La playera de Mateo. La playera que llevaba puesta el día que desapareció. Esperanza cayó de rodillas en el patio de cemento, sosteniendo la tela entre sus manos temblorosas. «Dios mío», susurró Carmen. «Dios mío, esto significa que...». No pudo terminar la frase. Todos sabían lo que significaba. Mateo había estado muerto todo este tiempo, y alguien había guardado estos objetos como trofeos. Alguien que había estado en esa fiesta hace 10 años. Alguien que conocían. Alguien que había estado viviendo con este secreto durante una década, fingiendo búsqueda y dolor mientras guardaba la evidencia del crimen en el altillo de la misma casa donde había desaparecido el niño. Esperanza levantó la mirada hacia los rostros de su familia, viendo a cada uno con nuevos ojos. El asesino de Mateo no era un extraño. El asesino de Mateo estaba ahí, en ese patio, en ese momento, y había estado ahí todo el tiempo. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Esperanza sostenía la playera de Mateo contra su pecho mientras miraba los rostros de cada persona presente en el patio. Carmen tenía las manos sobre la boca. Rosa se había sentado en una silla porque las piernas le temblaban. Raúl se apoyaba fuertemente en su bastón. Aurelio tenía la mirada perdida y Emilio parecía estar procesando algo terrible. «Alguien de ustedes sabe algo», dijo Esperanza con voz quebrada pero firme. «Esta piñata no llegó aquí sola. Alguien la puso en ese altillo». Carmen fue la primera en hablar con voz temblorosa. «Esperanza, yo te juro por la Virgen de Guadalupe que yo no sabía que esa piñata estaba ahí arriba». «¿Y tú, Aurelio?». Su cuñado negó con la cabeza, pero no pudo sostener la mirada de Esperanza. Yo subo al altillo solo para guardar cosas navideñas. Nunca me fijé en esa esquina». Raúl se acercó cojeando con su bastón. «Esperanza, creo que deberíamos llamar a la policía. Esto ya no es algo que podamos manejar nosotros». «No», gritó Esperanza. 10 años, Raúl. 10 años buscando a mi sobrino y resulta que sus restos estuvieron aquí todo el tiempo». Se hizo otro silencio terrible. Rosa empezó a sollozar quedamente. Fue entonces cuando Emilio se acercó lentamente a su tía.
Su rostro de 17 años se veía extrañamente maduro, como si hubiera envejecido años en los últimos minutos. «Tía Esperanza», dijo con voz apenas audible, «yo creo que sé quién puso esa piñata ahí». Todos voltearon hacia él. Carmen se puso de pie de inmediato. «Emilio, ¿qué estás diciendo?». El joven miró a su madre, luego a su padre y finalmente a Esperanza. «Hace 5 años, cuando cumplí 12, mi papá me pidió que lo ayudara a subir unas cosas al altillo. Navidades pasadas, cajas viejas, esas cosas. Cuando estábamos ahí arriba, vi que había una piñata colgada en una esquina». Aurelio se puso pálido. «Emilio, déjalo hablar», ordenó Esperanza. «Le pregunté a mi papá de qué era esa piñata, porque se veía muy vieja. Él me dijo que no la tocara, que era un recuerdo especial del día que desapareció Mateo». Las palabras de Emilio cayeron como piedras en un estanque silencioso. Carmen volteó hacia su esposo con una expresión de horror creciente. «Aurelio, ¿qué hiciste?». Don Aurelio se dejó caer en una silla de plástico con las manos temblorosas. Por primera vez en 10 años, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No fue como ustedes creen». «Entonces dinos cómo fue», gritó Esperanza, acercándose a él con la playera de Mateo aún en sus manos. Aurelio se cubrió la cara con las manos y comenzó a hablar entre sollozos. «Ese día, después de que rompimos la piñata y todos los niños estaban recogiendo dulces, yo me fui al garaje a buscar más cervezas. Mateo me siguió. Siempre era muy curioso. Siempre andaba preguntando por todo. El patio estaba tan silencioso que se podía escuchar el viento moviendo las hojas del mango. En el garaje tenía un bote viejo de thinner. Lo usaba para limpiar las refacciones del taller. Mateo lo vio y me preguntó qué era. Yo le dije que no lo tocara, que era peligroso». Carmen se llevó las manos al pecho, como si ya supiera lo que venía. «Pero cuando yo me agaché a sacar las cervezas del refrigerador viejo, escuché un ruido. Cuando me volteé, Mateo había tirado el bote. El thinner se había regado por el suelo y él había respirado los vapores». «Dios mío», susurró Rosa. Se desplomó inmediatamente. Empezó a convulsionar. Yo no sabía qué hacer. Grité que alguien me ayudara, pero con la música y los gritos de los otros niños en el patio, nadie me escuchó. Esperanza se había quedado inmóvil, procesando las palabras de su cuñado. «¿Qué hiciste entonces?». Traté de darle respiración boca a boca. Traté de todo lo que sabía, pero ya no reaccionaba. Cuando me di cuenta de que ya no respiraba, entré en pánico total. Aurelio levantó la mirada hacia Esperanza, con los ojos rojos. «Pensé en gritarles a todos, en llamar a una ambulancia, pero sabía que todos iban a culparme. Iban a decir que fui negligente, que dejé venenos al alcance de un niño, iban a meterme a la cárcel». «Y tenían razón», explotó Esperanza. «Era tu responsabilidad cuidar que no hubiera nada peligroso». Lo sé», gritó Aurelio. «No ha pasado un solo día en estos 10 años en que no me arrepienta de lo que hice». Carmen se había dejado caer en otra silla, con la mirada perdida. «Entonces, ¿qué hiciste con el cuerpo?». Aurelio tardó varios minutos en poder hablar. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Esperé a que todos estuvieran distraídos con la búsqueda. Cuando salieron a la calle a buscarlo, yo puse a Mateo en el maletero de mi carro». «¿Y después?», preguntó Raúl, aunque parecía no querer escuchar la respuesta. «Lo llevé al Panteón Viejo, el que está cerca de la refinería. Hay una parte que está abandonada, llena de tumbas sin nombre. Lo enterré ahí». Esperanza se desplomó en el suelo, abrazando la playera de Mateo. «Pero antes», continuó Aurelio, «le quité la playera, el reloj que le había regalado su mamá, la pulsera que tanto le gustaba. Y cuando se le cayó un diente de leche el mes anterior, yo lo había guardado porque decía que se lo iba a dar al ratón Pérez». «¿Por qué guardaste esas cosas?», preguntó Carmen, con una mezcla de horror y asco en la voz. «No lo sé. Tal vez porque me sentía culpable. Tal vez porque era lo único que quedaba de él. Hice la piñata esa misma noche, con materiales que tenía en el taller. Puse todas sus cosas adentro y la escondí en el altillo». Emilio miraba a su padre como si fuera un extraño. «¿Por eso nunca quisiste que subiera solo al altillo?». «Sí, mijo. Tenía miedo de que la encontraras». Esperanza seguía en el suelo, meciendo la playera de Mateo como si fuera un bebé.
¿Y el hombre de la gorra azul? ¿El Tsuru azul? Aurelio negó con la cabeza. No sé de qué hombre hablas. Tal vez era alguien que pasaba por casualidad. O tal vez, dijo Rosa con voz temblorosa, tal vez nunca existió. Tal vez Esperanza lo inventó porque necesitaba culpar a alguien. La acusación cayó como una bofetada. Esperanza levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Yo estaba segura de que había visto... Esperanza, dijo Carmen suavemente. Estabas desesperada. Todos estábamos desesperados. A veces la mente ve lo que necesita ver. El peso de la verdad estaba aplastando a todos. 10 años de búsqueda, 10 años de dolor, 10 años de acusar a extraños y sospechar de desconocidos, cuando el responsable había estado ahí todo el tiempo, llorando junto a ellos, fingiendo desesperación. ¿Sabes lo que has hecho?, le gritó Esperanza a Aurelio desde el suelo. ¿Sabes el infierno que me has hecho vivir estos 10 años? Esperanza, por favor, ¡no! Se puso de pie con una furia que asustó a todos. 10 años buscando a mi sobrino en cada rincón del país. 10 años sin dormir, sin vivir, sin poder respirar. ¿Y tú sabías dónde estaba todo este tiempo? Carmen se acercó a su hermana. Esperanza, yo no sabía nada. Te lo juro por mis hijos. Yo no sabía nada. Pero viviste con él. Dormiste en la misma cama que un asesino. Yo no soy un asesino, gritó Aurelio. Fue un accidente que encubriste, un accidente que convertiste en asesinato cuando decidiste esconder el cuerpo. Raúl se acercó lentamente. Aurelio, compadre, ¿cómo pudiste vivir con eso todos estos años? ¿Vivir? Aurelio se rió con amargura. ¿Tú crees que he vivido? Cada noche veo la cara de Mateo. Cada vez que Emilio cumple años, pienso en que Mateo nunca va a cumplir más años. Cada vez que alguien menciona su nombre, siento que me voy a volver loco. Papá, dijo Emilio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué no dijiste la verdad desde el principio? Porque era un cobarde, mijo. Porque preferí que todos sufrieran antes que aceptar mi responsabilidad. El sol se estaba ocultando, tiñendo el patio de los mismos colores naranjas que había tenido el día que Mateo desapareció. La ironía era cruel. 10 años después, en el mismo lugar, a la misma hora, finalmente tenían las respuestas que habían buscado tanto tiempo. Esperanza se dirigió hacia Aurelio y se plantó frente a él. ¿Dónde está enterrado? Esperanza, ¿dónde está enterrado? En el Panteón Viejo, sector J, cerca de la barda del fondo. Hay un árbol de mezquite seco. Está enterrado al pie de ese árbol. Esperanza se dirigió hacia la salida del patio. ¿A dónde vas?, le preguntó Carmen. A buscar a mi sobrino, y después voy a llamar a la policía. Esperanza, espera, le dijo Raúl. Piénsalo bien. Si llamas a la policía, Aurelio va a ir a la cárcel. Carmen se va a quedar sola. Emilio va a crecer con el estigma de que su papá es un asesino. Esperanza se detuvo en la puerta. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que mantenga el secreto otros 10 años? No, dijo una voz inesperada. Era Emilio. No, tía. Hay que decir la verdad. Mi papá tiene que pagar por lo que hizo. Aurelio miró a su hijo con una mezcla de orgullo y dolor. Tienes razón, mijo. Ya no puedo seguir cargando con esto. Se levantó de la silla y caminó hacia donde estaba Esperanza. Vamos juntos. Vamos a recuperar a Mateo y después yo mismo me voy a entregar. 3 horas después, Panteón Municipal Viejo. La linterna de Esperanza iluminaba el árbol de mezquite seco. Aurelio había traído una pala del taller. Los policías habían llegado después de su llamada y ahora observaban la excavación con expresiones sombrías. A 2 metros de profundidad encontraron los restos, pequeños huesos envueltos en una manta vieja, lo que quedaba de Mateo Vázquez después de 10 años bajo tierra. Esperanza no lloró cuando los vio. Ya no le quedaban lágrimas, solo una extraña sensación de alivio mezclada con una tristeza tan profunda que amenazaba con tragarla entera. «Ya puedes descansar, mi niño», susurró. «Ya te encontré». 2 días después, Comandancia Municipal Aurelio Hernández fue arrestado por homicidio culposo y ocultación de cadáver. Su declaración completa ocupó 17 páginas. Confesó cada detalle, cada mentira, cada noche de insomnio de los últimos 10 años. El detective que tomó su declaración era nuevo, muy joven. No conocía el caso original. Para él,
Era solo otro expediente más, pero para las familias involucradas, era el final de una década de mentiras. Una semana después, velorio de Mateo. La funeraria estaba llena de gente que había participado en las búsquedas originales, vecinos que habían tocado puertas, voluntarios que habían peinado terrenos baldíos, policías retirados que nunca habían olvidado el caso. Mateo finalmente tuvo el funeral que merecía: flores, oraciones, lágrimas verdaderas de personas que lo habían amado. Esperanza se quedó hasta el final, cuando ya todos se habían ido. Se acercó al pequeño ataúd blanco y puso su mano sobre la madera. «Perdóname por haber tardado tanto en encontrarte. Mi niño, perdóname por no haber sabido dónde buscar». Carmen se acercó a su hermana. «Esperanza, yo no sé qué decir». «No hay nada que decir, Carmen. Solo cuida mucho a Emilio. Él no tiene la culpa de nada». Epílogo. 6 meses después, Aurelio Hernández fue sentenciado a 12 años de prisión. Carmen vendió la casa y se mudó con Emilio a otro estado, donde nadie conocía su historia. Esperanza regresó a trabajar en la tienda de abarrotes. Poco a poco, comenzó a dormir por las noches sin pesadillas. El patio donde había desaparecido Mateo fue convertido en un pequeño jardín comunitario. Los niños del barrio juegan ahí, sin saber la historia que guardan esas paredes. Pero a veces, en las tardes de verano, cuando el sol pega fuerte y se escuchan risas infantiles, Esperanza pasa por ahí y se queda parada en la acera. No está buscando fantasmas ni respondiendo preguntas sin respuesta. Solo está recordando a un niño de 7 años que amaba las piñatas y confiaba en los adultos que debían protegerlo. Un niño que finalmente pudo volver a casa.